Totalmente diferente, y para esto necesitamos hablar con especialistas, ¿no? Por eso la hemos convocado a la doctora Elsa Dalmazo para charlar con nosotros esta mañana. Buen día, Elsa. Buenos días, Elis, buenos días a todos, Luis, y todos los que nos están escuchando. Bueno, primero gracias por atendernos, ¿no? Que sabemos que estás siempre muy ocupada, pero siempre para nosotros guardás un lugarcito. Bueno, como no, con todo gusto. Bueno, vamos a comenzar. Luján y Galinera. Buen día, también, Elsa, ¿no? ¿qué tal? ¿Cómo buenos está? Días, Luján, buenos días. Buenos días, doctora. Bueno, como se supondrá, Egipto es el tema. Sí, y... pero parece que el efecto derrame está siendo real, ¿no? Con la... Cuéntenos, por favor, expláyese o no le pregunto, cuente. No, le quería decir que realmente a todos nos ha asombrado de pronto la renuncia en bloque en el gobierno de la Autoridad Nacional Palestina, ¿no? Del primer ministro Fayyad, que junto con él todo el bloque de gobierno ha renunciado. Cuando realmente se esperaba que después de lo que había sucedido en Túnez y Egipto, tal vez la renuncia iba a venir por el lado de Argelia, pero aparece ahora en Medio Oriente esta noticia. Esto es un poquito extraño porque realmente sabemos que Palestina no es aún un Estado, ¿no? No es una nación que viene reclamando, pero sin embargo no tienen un Estado. Sabemos que están ahí en conflicto permanente con Israel desde el año 48, cuando Gran Bretaña ha hecho la división. Sin embargo, hay una autoridad administrativa que es la Autoridad Nacional Palestina, que son un poco los herederos de la OLP, ¿no? El movimiento político militar que se dice que es el representante del pueblo palestino. Es una situación bastante anómala dentro de este mundo actual donde existen naciones y estados formados. En Palestina no lo hay, pero sí hay esta autoridad administrativa, donde al ver lo que está pasando en el norte de África con estos levantamientos populares contra estos gobiernos dictatoriales, esta autoridad también estaba con dificultades porque hacía bastante tiempo que venía postergando las elecciones, justamente elecciones a estas autoridades que son las que marcan los lineamientos de este pueblo, y se venían postergando. Entonces habían querido hacer una reforma muy rápida. Eso entró en conflicto con el primer ministro y el bloque, que presentaron su renuncia. Así que bueno, tenemos que realmente estas manifestaciones de los pueblos están dando sus frutos, sobre todo al no ser violentas, que eso es lo bueno, sino mostrar su disconformidad con estos gobiernos dictatoriales. Y bueno, los gobiernos están llamándose a la reflexión, sobre todo en esta zona de África y Medio Oriente, ¿no? Doctora, sí. Bueno, como todos, leíamos que el ejército de Egipto Sí. Había tomado el poder para reordenar, pero me llamaba la atención esto de que disolvieron el Parlamento, pero además la declaración que iban a tomarse un tiempo para reorganizar. Esto no es un poco, a ver, si fuera América Latina ya tendríamos una luz roja bastante prendida, ¿no? Sí, sin duda. Esto es una gran incógnita. Yo creo que cualquier estudioso de la situación internacional tiene que estar prestando mucha atención. Pero no nos olvidemos, Luján, de que tenemos que pensar con una mentalidad un poco diferente a la nuestra. No nos olvidemos que son países que han vivido permanentemente bajo gobiernos que vienen del ejército. Sí. Todos desde hace 50 años en esa región generalmente son los presidentes, los primeros ministros, los presidentes especialmente en África, surgidos de revueltas militares y demás. Lógicamente que es de extrañar, nosotros hubiéramos preferido que inmediatamente se llamara elecciones, pero yo creo que la actitud del ejército es un poco entendible, porque tendrán que poner primero un poco de orden y tratar de buscar cuáles son realmente aquellos grupos políticos que podrán ir a unas elecciones, porque en este momento yo creo que de no armarse
algo un poco ordenado, podríamos llegar a tener lo mismo que pasó en Irak, ¿no es cierto? Sí. Ya eso se ha vivido, y yo creo que detrás de eso deben estar también las indicaciones de Estados Unidos, que cuidado en la transición, que sea lenta, que sea ordenada. Eso lo ha venido diciendo Barack Obama en distintos... Muy presente estuvo en todo, ¿eh? Sí, así que yo creo que tenemos que tomarnos nosotros nuestra impaciencia un tiempo para ver cómo se desarrolla. Si no, sería terrible, porque si salimos de una presidencia dictatorial para entrar en una dictadura militar, creo que han cometido un error. Pero no creo que permitan eso, se permita eso el ejército, porque daría lugar a otra revuelta desde ya mucho más sangrienta, ¿no? Y aparte, doctora, usted que es la especialista, estas cuestiones cuando se juntan, digamos, un gobierno militar con el fundamentalismo religioso, sí, es una mezcla explosiva. Es muy terrible, sí, puede dar resultados muy... Hemos tenido ya las experiencias, ¿no? Como decimos, Irak, Afganistán, no nos olvidemos que en Afganistán también, medio como que el propio Estados Unidos fomentó la venida de los talibanes y demás, y resulta que el gobierno luego sale siendo tan fundamentalista y con guerras civiles y posesiones que no se terminan nunca de erradicar. Por eso yo creo que dentro de todo lo que está pasando en Egipto, hay que ver que son 2 o 3 días todavía, si se toman algunos meses, y podríamos hablar tal vez más, ¿no? Porque las elecciones estaban previstas a 6 meses. Ellos no dijeron de que van a continuar el cronograma que estaba establecido, dijeron que se van a tomar su tiempo, y ya vemos que hay una disolución que no se esperaba, pero que tiene razón de ser si quieren realmente reorganizar y permitir la apertura de nuevos frentes políticos que no sean justamente los más radicalizados, como es en el caso que había en Egipto, ¿no? De la hermandad musulmana, que si bien es cierto, ellos se dicen que no aspiran al poder, yo creo que la historia ha demostrado todo lo contrario en otros lados. Bueno, doctora, vamos a seguir, obviamente, tras sus palabras, cómo sigue esta situación, que es una situación que el mundo tiene que estar muy atento. Yo creo que sí, y me imagino que tanto Europa como Estados Unidos también estarán atentos a esto, en el sentido de mantener comunicación permanente y no permitir que la cosa tome un rumbo que no era el deseado, ¿no? O por lo menos es nuestra expresión de deseos, y yo creo que el mundo está lo suficientemente caminando hacia un proceso democrático, aunque no se cumpla en la realidad, que no permitiría un retroceso de este tipo. Muy bien, Elsa, muchísimas gracias por este contacto y por contarnos qué es lo que está pasando a nivel mundial en Egipto, ¿no? Muchas gracias. Buenos días a todos, y gracias a ustedes por la entrevista. Hasta luego. La doctora Elsa Dalmaso, a quien consultamos siempre sobre política internacional. Hora 8, 10 minutos. Bueno, vamos, ya que estamos dentro del ámbito internacional, pero pasando a otro tema totalmente diferente, y para esto necesitamos hablar con especialistas, ¿no? Por eso la hemos convocado a la doctora Elsa Dalmaso para charlar con nosotros esta mañana. Buen día, Elsa. Buenos días, Elis, buenos días a todos, Luis, y todos los que nos están escuchando. Bueno, primero gracias por atendernos, ¿no? Que sabemos que estás siempre muy ocupada, pero siempre para nosotros guardás un lugarcito. Bueno, como no, con todo gusto. Bueno, vamos a comenzar. Luján y Galinera. Buen día, también, Elsa, ¿no? ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días, Luján, buenos días. Buenos días, doctora. Bueno, como se supondrá, Egipto es el tema. Sí, pero parece que el efecto derrame está siendo real, ¿no? Con la... Cuéntenos, por favor, expláyese, no le pregunto, cuente. No, le quería decir que realmente a todos nos ha asombrado de pronto la renuncia en bloque en el gobierno de la Autoridad Nacional Palestina, ¿no? Del primer ministro Fayyad, que junto con él todo el bloque de gobierno
ha renunciado. Cuando realmente se esperaba que después de lo que había sucedido en Túnez y Egipto, tal vez la renuncia iba a venir por el lado de Argelia, pero aparece ahora en Medio Oriente esta noticia. Esto es un poquito extraño porque realmente sabemos que Palestina no es aún un Estado, ¿no? No es una nación que viene reclamando, pero sin embargo no tienen un Estado. Sabemos que están ahí en conflicto permanente con Israel desde el año 48, cuando Gran Bretaña ha hecho la división. Sin embargo, hay una autoridad administrativa que es la Autoridad Nacional Palestina, que son un poco los herederos de la OLP, ¿no? El movimiento político militar que se dice que es el representante del pueblo palestino. Es una situación bastante anómala dentro de este mundo actual donde existen naciones y estados formados. En Palestina no lo hay, pero sí hay esta autoridad administrativa, donde al ver lo que está pasando en el norte de África con estos levantamientos populares contra estos gobiernos dictatoriales, esta autoridad también estaba con dificultades porque hacía bastante tiempo que venía postergando las elecciones, justamente elecciones a estas autoridades que son las que marcan los lineamientos de este pueblo, y se venían postergando. Entonces habían querido hacer una reforma muy rápida. Eso entró en conflicto con el primer ministro y el bloque, que presentaron su renuncia. Así que bueno, tenemos que realmente estas manifestaciones de los pueblos están dando sus frutos, sobre todo al no ser violentas, que eso es lo bueno, sino mostrar su disconformidad con estos gobiernos dictatoriales. Y bueno, los gobiernos están llamándose a la reflexión, sobre todo en esta zona de África y Medio Oriente, ¿no? Doctora, sí. Bueno, como todos, leíamos que el ejército de Egipto sí. Había tomado el poder para reordenar, pero me llamaba la atención esto de que disolvieron el Parlamento, pero además la declaración que iban a tomarse un tiempo para reorganizar. Esto no es un poco, a ver, si fuera América Latina ya tendríamos una luz roja bastante prendida, ¿no? Sí, sin duda. Esto es una gran incógnita. Yo creo que cualquier estudioso de la situación internacional tiene que estar prestando mucha atención. Pero no nos olvidemos, Luján, de que tenemos que pensar con una mentalidad un poco diferente a la nuestra. No nos olvidemos que son países que han vivido permanentemente bajo gobiernos que vienen del ejército. Sí. Todos desde hace 50 años en esa región generalmente son los presidentes, los primeros ministros, los presidentes especialmente en África, surgidos de revueltas militares y demás. Lógicamente que es de extrañar, nosotros hubiéramos preferido que inmediatamente se llamara elecciones, pero yo creo que la actitud del ejército es un poco entendible, porque tendrán que poner primero un poco de orden y tratar de buscar cuáles son realmente aquellos grupos políticos que podrán ir a unas elecciones, porque en este momento yo creo que de no armarse algo un poco ordenado, podríamos llegar a tener lo mismo que pasó en Irak, ¿no es cierto? Sí. Ya eso se ha vivido, y yo creo que detrás de eso deben estar también las indicaciones de Estados Unidos, que cuidado en la transición, que sea lenta, que sea ordenada. Eso lo ha venido diciendo Barack Obama en distintos... Muy presente estuvo en todo, ¿eh? Sí, así que yo creo que tenemos que tomarnos nosotros nuestra impaciencia un tiempo para ver cómo se desarrolla. Si no, sería terrible, porque si salimos de una presidencia dictatorial para entrar en una dictadura militar, creo que han cometido un error. Pero no creo que permitan eso, se permita eso el ejército, porque daría lugar a otra revuelta desde ya mucho más sangrienta, ¿no? Y aparte, doctora, usted que es la especialista, estas cuestiones cuando se juntan, digamos,
un gobierno militar con el fundamentalismo religioso, Sí. es una mezcla explosiva. Es muy terrible, sí, puede dar resultados muy... Hemos tenido ya las experiencias, ¿no? Como decimos, Irak, Afganistán, no nos olvidemos que en Afganistán también, medio como que el propio Estados Unidos fomentó la venida de los talibanes y demás, y resulta que el gobierno luego sale siendo tan fundamentalista y con guerras civiles y posesiones que no se terminan nunca de erradicar. Por eso yo creo que dentro de todo lo que está pasando en Egipto, hay que ver que son 2 o 3 días todavía, si se toman algunos meses, y podríamos hablar tal vez más, ¿no? Porque las elecciones estaban previstas a 6 meses. Ellos no dijeron de que van a continuar el cronograma que estaba establecido, dijeron que se van a tomar su tiempo, y ya vemos que hay una disolución que no se esperaba, pero que tiene razón de ser si quieren realmente reorganizar y permitir la apertura de nuevos frentes políticos que no sean justamente los más radicalizados, como es en el caso que había en Egipto, ¿no? De la hermandad musulmana, que si bien es cierto, ellos se dicen que no aspiran al poder, yo creo que la historia ha demostrado todo lo contrario en otros lados. Bueno, doctora, vamos a seguir, obviamente, tras sus palabras, cómo sigue esta situación, que es una situación que el mundo tiene que estar muy atento. Yo creo que sí, y me imagino que tanto Europa como Estados Unidos también estarán atentos a esto, en el sentido de mantener comunicación permanente y no permitir que la cosa tome un rumbo que no era el deseado, ¿no? O por lo menos es nuestra expresión de deseos, y yo creo que el mundo está lo suficientemente caminando hacia un proceso democrático, aunque no se cumpla en la realidad, que no permitiría un retroceso de este tipo. Muy bien, Elsa, muchísimas gracias por este contacto y por contarnos qué es lo que está pasando a nivel mundial en Egipto, ¿no? Muchas gracias. Buenos días a todos y gracias a ustedes por la Buen día. entrevista. Hasta luego. La doctora Elsa Dalmaso, a quien consultamos siempre sobre política internacional. Hora 8, 10 minutos. Usted está escuchando Radio Gran Rosario, 88.9. La de mayor alcance, la más profesional, la de mayor audiencia. Radio Gran Rosario.